Ministro, ¿cómo le va? Buen día, gracias por este contacto con La Voz en Vivo. ¿Cómo le va? Buen día, me agarran distraído porque estaba reviendo las 101 medidas que tomamos con las facultades delegadas que nos dio el Ajá. Congreso de la Nación y que ha generado una desburocratización del Estado Nacional impresionante, ¿no? O sea, yo creo que todavía no tenemos conciencia de los cambios que se han hecho con todas estas modificaciones, ¿no? Que van a ser en beneficio de los argentinos, por supuesto, ¿no? Ministro, en un ratito vamos a hablar, por supuesto, de eso, que es sumamente importante. Se han terminado las facultades delegadas, pero bueno, ustedes obviamente han hecho un balance positivo de eso. Quería llevarlo rápidamente al tema, digamos, que ha sido y que viene siendo titular en los últimos días, fundamentalmente lo que pasó en el Senado, y el vínculo con los gobernadores. Hace no tanto, un par de semanas, usted estuvo aquí en Córdoba. De hecho, con Virginia charlamos con usted, le hicimos una nota para La Voz, y en ese momento era el lugar donde se habían reunido los gobernadores del CFI, y a partir de ahí se empezó a resquebrajar esa relación que tuvo la derivación del jueves pasado en el Senado. ¿Se puede recuperar ese vínculo? ¿Es un vínculo que se ha dañado por lo menos hasta las elecciones? ¿Qué balance hace de esa situación? No, a ver, yo en primer lugar no creo que haya ningún vínculo roto, tal vez diferencias de opinión con los gobernadores con los que habíamos venido trabajando en conjunto, como usted Uh-huh. señala bien, ¿no? O sea, hay un grupo de gobernadores que nos han acompañado en todo este periodo. Yo diría fundamentalmente en el primer periodo, cuando obtuvimos la sanción de la ley Bases, y posteriormente cuando el presidente Milei vetó algunas leyes que generaban un impacto fiscal imposible de atender, también nos acompañaron sosteniendo el veto. Con lo cual, yo diría, con esos gobernadores, obviamente vamos a conversar. Yo soy consciente, en el gobierno somos conscientes, Uh-huh. que estamos en un periodo electoral con los cuales a veces es un poco más complicado poder llevar adelante una negociación, porque cada gobernador hace su propia campaña en su provincia, ¿no? Pero no, yo soy optimista, creo que se puede llegar. Y en todo caso, si no llegamos a un acuerdo en esta oportunidad, nosotros tenemos un gobierno y en particular un presidente que está absolutamente convencido de cómo llevar adelante esta etapa del gobierno, y aplicaremos los vetos que tengamos que aplicar, judicializaremos lo que haya que judicializar con relación a las leyes vetadas, y trataremos de llegar a la elección de una manera razonable, y ahí seguramente, como vemos y como lo dicen todos los analistas, vamos a obtener un resultado electoral que nos permitirá tener un bloque en diputados y en senadores mucho más importante que el que tenemos actualmente, ¿no? Ministro, ¿y qué pasó en la relación con esos gobernadores que de repente hubo unanimidad entre todos ellos, pese a que pertenecen a fuerzas políticas y tienen estilos políticos muy diferentes? ¿El gobierno no hace ningún mea culpa sobre la relación con esos gobernadores? Eh, Por supuesto que siempre uno tiene que estar haciendo mea culpa por todo, ¿no? Porque en la Me gestión de imagino. gobierno siempre se cometen errores, y a veces uno no presta atención a alguna señal que puede enviar un gobernador o varios gobernadores en algún sentido. Pero tengamos en cuenta cómo son siempre las relaciones, ¿no? Entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Yo creo que los gobernadores al gobierno nacional siempre le piden, y el gobierno nacional siempre trata de dar lo menos que puede, porque de la manera contraria genera un déficit que no está en condiciones que no soporta, porque la política del gobierno es absolutamente clara, ¿no? Entonces, dentro de eso, por supuesto que siempre hay acuerdos. A ver, ¿cuáles son los temas más importantes que generaron
reunión en el CFI de los gobernadores. Fundamentalmente dos. El tema de los ATNs y el tema del impuesto al combustible. Los ATNs son, se llama Anticipo del Tesoro Nacional, son fondos que surgen de la misma leyes de coparticipación, es decir, de los impuestos coparticipables a los que se derivan un porcentaje del 1% para atender fundamentalmente situaciones de emergencia de distinto tipo que pueden tener las provincias. Normalmente ha habido distintas etapas a lo largo de nuestra democracia, ¿no? En unos momentos no se repartieron, en otros momentos se repartieron a los gobernadores del partido político, del mismo signo político que el gobierno nacional. En otros gobiernos se repartió un poco por alguna emergencia. ¿Nosotros qué hemos hecho hasta aquí? Como ustedes saben, no tenemos gobernadores propios, con lo cual no hemos utilizado este mecanismo de la preferencia política. Sí hemos atendido emergencias que se generaron por distintas circunstancias. Por ejemplo, hubo en el periodo más de verano muchos incendios que atendimos con la fuerza propia del gobierno nacional que tiene para atender estas catástrofes, pero también asignándole a la provincia fondos provenientes de los anticipos del Tesoro, incendios, desastres climáticos como lluvias, inundaciones, etc. Caso particular de Bahía Blanca, lo hemos tratado también con un fondo especial que creamos para eso de 200.000 millones de dólares, de pesos, y así sucesivamente. De manera que los gobernadores que nos proponen aquí, o que inspiraron al Senado a que le dieran media sanción en esta ley, que se coparticipen la parte de los fondos correspondientes a las provincias. 58%. Bueno, exactamente. Entonces, vamos a ver, porque también uno debería tener en cuenta que si se cortan esos fondos, también deberían asumir las funciones de atención de las emergencias, ¿no? Porque por ahí una provincia tiene una emergencia financiera. Entonces, ¿cómo van a hacer? ¿Se lo va a dar el conjunto de las provincias para atender esa emergencia? En fin, me parece que es una sanción muy genérica la que se hizo, muy poco contemplativa de las distintas circunstancias que pueden darse, y además nos afecta, ¿no? Afecta, tiene un impacto fiscal, sin duda, para la nación. De manera que cuando como eso recién es una media sanción, cuando llegue a diputados veremos si diputados la aprueba, y si la aprueba también la vamos a vetar, como hemos anunciado, ¿no? Decía al comienzo, Franco, que hay un grupo de gobernadores con los que quiere conversar, vamos a conversar, decía, y que era optimista. En ese grupo está el gobernador Martín Yayora. ¿Qué opinión tiene hoy el gobierno nacional de la posición de Yayora frente a la nación? Bueno, a ver, con el gobernador Yayora hemos tenido buenas conversaciones. Hemos intentado solucionar uno de sus reclamos más importantes, que era el tema de las cajas de jubilación. Hemos llegado ahí a un acuerdo de generarle un flujo mensual que le permita mejorar la situación o el déficit que le genera la caja provincial. Y digamos, por supuesto que siempre tiene reclamos para hacer, ¿no? Pero considerando las situaciones anteriores, de gobiernos anteriores, yo creo que el gobernador Yayora debiera estar contento con el gobierno nacional. Ajá. Siempre, por supuesto, por su propia personalidad, él está demandando más. Y no lo cuestiono por eso, porque es la función de un gobernador. Tratamos de ponernos de acuerdo, pero bueno, veremos. Yo creo que es una provincia, Córdoba, muy particular,
y que tiene mucha inclinación la gente de la provincia, digo, el pueblo provincial, a entender seriamente cómo son los problemas o las causas que han originado las crisis económicas de la Argentina. Una provincia que ha sido muy bien administrada y entiende cuáles son los problemas que tiene el país. Nosotros vemos ahí en Córdoba, fundamentalmente, que estamos con unas encuestas de opinión muy favorables al gobierno, de las más altas en la nación, En con lo intención cual de voto, dice usted, estamos para las elecciones. ¿Cómo? En la intención de voto para las elecciones legislativas. Sí, no, encuestas de imagen del de presidente Milei y de intención de voto para las perfecto. elecciones. Yo creo que vamos a, tal vez esa sea una de las mejores elecciones que vamos a hacer en el mes de octubre, la de la provincia de Córdoba, ¿no? Como lo fue también en la elección presidencial, ¿no? Así que, bueno, tenemos con el gobernador esta situación, ¿no? Que yo creo que él es consciente de eso. Y entonces, como son todos los gobernadores, digo, ¿no? Porque aquí, como decía al principio, se mezcla el tema real de necesidad de los gobiernos provinciales eh, contra los problemas, contra la necesidad de los problemas nacionales, pero también la circunstancia política, ¿no? O sea, también los gobernadores saben que el presidente Milei está muy bien valuado en las provincias argentinas en general, y lo que puedan hacer por afectar eso y para que no sea tanto, lo van a hacer. Esta es una manera de generar de intentar horadar el resultado nacional del gobierno, ¿no? Ministro, ya que está hablando de Córdoba, lo consulto por la posición que tomó en el Senado Luis Juez, que es el principal opositor acá en Córdoba. Ayer lo tuvimos acá en este espacio. Hoy el gobierno provincial le contestó fuertemente a sus dichos. Dijo algo parecido sobre la actitud de los gobernadores de lo que usted acaba de decir, pero él votó a favor dos proyectos que el gobierno considera peligrosos en términos de erosión del superávit: el aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad, a pesar de ser alguien que viene siendo un aliado del gobierno. ¿Qué opina usted del modo en que él votó en el Senado? Bueno, a ver, yo creo que hay dos aspectos, ¿no? El senador, como lo manifestó en su discurso en el Senado, tiene una visión sobre el tema de discapacidad particular, producto de su propia circunstancia. Y con respecto al tema de jubilaciones, bueno, supongo que se ha sensibilizado con la situación de todo ese sector, con lo cual el gobierno también está sensibilizado. Pero ahí me parece que difiere la sensibilización con las posibilidades, con los recursos, ¿no? Son dos cosas distintas. Cuando uno enfrenta al gobierno, enfrenta recursos materiales, ¿sí? Sabe que hay necesidades y tiene que ver cómo hace para equilibrar necesidades y recursos. Es muy distinto cuando uno le quieren hablar con el corazón, porque la sensibilidad la tenemos todos, pero quien tiene la responsabilidad de gobernar es quien gobierna. Entonces, a veces quien gobierna tiene que manejar su propia sensibilidad sabiendo que tiene recursos escasos para necesidades infinitas. Bien. Ese es el tema, ¿no? Pero entonces yo diría... La postura de juez no dañó su buena relación con el gobierno y con el presidente. Bueno, eso había que preguntárselo al presidente, yo no lo puedo decir, ¿no? Me sorprendió el voto de Juez en el tema de las jubilaciones, sinceramente. Ajá. Ministro, hablando de relaciones rotas, es muy evidente la fractura, ya se venía evidenciando con muchos antecedentes en lo que va de este año y 8 meses de gobierno, pero bueno, lo que sucedió con la vicepresidenta Victoria Villarruel en las últimas horas, obviamente toma otro cariz. Hasta ahora no había respondido, ella el fin de semana hizo una larga contestación de tuit, a comentarios y demás, donde habló, por ejemplo, de que, bueno, había que ser menos inflexible con los jubilados y con los discapacitados y por ahí aflojar el gasto en viajes y en la CIDE. A usted, que viene teniendo una posición tratando de conciliar, porque usted realmente es un bombero, que no sé hasta cuándo va a tener agua en la autobomba, pero es un bombero apagando incendios casi todo el tiempo. ¿Cómo evalúa esa contestación por primera vez en este tono de la vicepresidenta?
Bueno, tengo una crisis de agua en este momento. Bueno, lo suponíamos. En invierno llueve poco, eso Claro. es lo que pasa. No, a ver, yo creo que, por supuesto que considero que esa relación está mal, lamentablemente, eh, y creo que la, la vicepresidenta ahí tuvo unas palabras que me parecen eh, que no son serias, digamos, ¿no? No se puede comparar los gastos que ella enumera, como la CIDE o los viajes, con el enorme pozo que tiene el sistema de jubilaciones o lo que significa, en definitiva, la aprobación de estas leyes en el presupuesto total, ¿no? O sea, yo, así por decirlo rápidamente, haciendo un cálculo muy rápido, yo diría que esto está en total, en un año completo, todo esto que se aprobó debe estar en 2, no sé si era 2,6 puntos del Producto Bruto, que si uno lo lleva eso a números, y yo supongo que debe estar cerca de los 20.000 millones de dólares, ¿no? En un año, toda la reforma esta completa. Y eso, nada más que entendiendo que el gobierno viene sosteniendo a capa y espada el superávit fiscal, que no es caprichoso, ¿no? Tiene varias circunstancias. La primera es que hay una parte que es exigencia del Fondo Monetario por los últimos acuerdos negociados que nos permitieron salir de la tremenda crisis esa que teníamos de la deuda con el fondo y de las deudas generales que había en la Argentina. Y la segunda parte es una garantía que se da al gobierno y una demostración que quiere dar el gobierno con un muy pequeño porcentaje superior a ese compromiso con el fondo, que es lo que le da seriedad al gobierno frente a los organismos, al fondo y a otros organismos multilaterales, como también al mundo, ¿no? Porque el mundo mira la seriedad con la que el gobierno argentino está encarando sus compromisos. Y hasta ahora, me parece que como resumen, tal vez podíamos decir que los logros obtenidos por el gobierno devienen fundamentalmente de la fortaleza con que ha encarado los desequilibrios macroeconómicos, la convicción y la fuerza para llevarlos adelante, que ha devenido finalmente en una baja brutal de la inflación, en una baja impresionante de la pobreza, en una suba de la actividad económica que es observada por el mundo de una manera, yo diría que impresiona, ¿no? Por el poner a la Argentina como ejemplo de lo que está sucediendo en las economías de los países, es algo que no nos ha pasado en mucho tiempo, ¿no? Con lo cual yo digo, toda esta política que se lleva adelante tiene sus objetivos, y yo remarco estos puntos porque la baja de la inflación tiene impacto, es uno de los elementos más importantes que ha tenido en la baja sustancial de la pobreza en la Argentina, ¿no? Empezar con 53% de pobreza y estar ahora con el 31%, bueno, la verdad, esos son 12 millones de argentinos que han salido de la pobreza, dentro de los cuales hay números muy especialmente impactantes de niños que han salido de la pobreza, ¿no? Yo digo, bueno, esos objetivos obviamente requieren y demandan un esfuerzo del conjunto de la población. Entonces, pensar que uno puede generar así, sin que todavía haya impactado suficientemente el crecimiento de la economía, pues todos esos son temas que llevan, la economía está creciendo, pero hasta que eso genere el impacto que permita analizar los temas previsionales, etcétera, con otra mirada, va a llevar tiempo, no es una cosa de un día para otro, porque ahí la Argentina ha cometido enormes irresponsabilidades. Ahora también se sancionó una ley de moratoria para los jubilados. Nosotros tenemos más jubilados por moratoria que jubilados que han aportado. Y eso se paga, porque en el sistema de reparto
existen los fondos de los que aportan empresas y trabajadores para los que se jubilan. Si nosotros hacemos más jubilados sin aportes que los que existen, bueno, claramente el sistema no responde. Entonces hoy tenemos un sistema previsional quebrado que va a demandar tiempo en ponerlo en condiciones, ¿no? Ministro, en el planteo de los gobernadores, o incluso en Córdoba lo escuchamos también de varios ministros, más allá de todo lo que usted describe a nivel macro, que en eso hay coincidencia, hablan de una gestión muy dificultosa de las cosas concretas. Por ejemplo, estos días está el tema de las rutas. Ayer hubo un accidente grave en la ruta 19, los otros días se cayó un puente en la ruta 7. Esa cuestión de entendimiento sobre cosas concretas que ocurren en el territorio. Desde Córdoba, lo escuchamos frecuentemente, dicen que es muy dificultosa esa gestión. ¿Usted observa algo de eso? ¿Es parte del diálogo con los gobernadores? Sí, yo creo que siempre eso es parte del diálogo con los gobernadores. Yo les digo, y se los digo ahora a ustedes, ¿no? El desastre de la Argentina no es solamente un desastre macroeconómico, el que le damos, me refiero, me pongo en diciembre del 23. El desastre es en todos los sistemas. El desastre en el sistema de infraestructura también estaba vigente en diciembre del 23. Y eso demanda inversiones enormes. Tenemos una expresidenta que está, y un conjunto de funcionarios que están presos por el manejo, por el desastre y el manejo delictivo de los fondos de vialidad nacional. Eso ha pasado, no podemos cerrar los ojos ante eso. El desastre de la infraestructura argentina viene de muchos años y eso demanda inversión. Obviamente, demanda inversión, demanda esfuerzo. ¿Existen los fondos para hacer esa inversión en un año y medio? No, no existen. En un año y medio no se mejora la infraestructura del país o se solucionan los problemas de la infraestructura del país en un año y medio. Va a llevar tiempo. Ahora, si nos debiéramos hacer una crítica con respecto a este reclamo de los gobernadores, sí, por supuesto, tal vez no hemos sido tan eficientes preocupados por estos temas y de la reorganización del Estado en atender algunos reclamos que nos han hecho varios gobernadores con respecto al pase de rutas a las provincias, etcétera. Eso sí lo podemos asumir y lo podemos conversar totalmente con los gobernadores. Otro tema de los que conversan con los gobernadores en Córdoba tiene que ver con la fábrica argentina de aviones FADEA, que tiene un futuro incierto. Hubo crisis y suspensiones este año y ahora se habla de un traspaso a la provincia. La provincia dice que está adelantado y que está dispuesta a aceptar que sea parte de su administración. ¿Qué quiere hacer el gobierno nacional, si tiene alguna certeza sobre este caso puntual, que va de la mano también con la consolidación de la deuda que está analizando ANSES? Pero en el caso puntual de FADEA, ¿usted tiene alguna información sobre qué podría pasar a futuro? No estoy al tanto de cuál es la última posición sobre esto hoy, ¿no? Hemos conversado con el gobernador Yayora hace un tiempo sobre esto y estuvo en la mesa como una de las monedas de cambio dentro de ese acuerdo nación-provincia. Yo creo que ahí hay un poco también de analizar la evaluación de esa empresa y las posibilidades que tiene esa empresa. Y también hemos escuchado muchas propuestas de distintos sectores de utilizar las instalaciones de FADEA para hacer desarrollos tecnológicos en el área de defensa, ¿no? Con lo cual, como ustedes dicen, hay temas que tenemos pendientes y que aún no hemos solucionado, porque yo creo que las urgencias a veces no permiten atacar todos los temas que tenemos, ¿no? Entonces, pero sí yo permanentemente tengo en la cabeza el tema de FADEA como uno de los temas en los que tenemos que avanzar. De hecho, me lo llevo hoy en la cabeza para pedir algún informe sobre eso. Bien. Ministro, de cara a las elecciones de octubre, ¿no le quita competitividad al gobierno que haya dos miradas respecto de cómo hacer los armados en las provincias? Esta idea más purista que entendemos hay en un sector del gobierno de ir solo con listas de La Libertad Avanza, Violetas,
y otro sector más proclive a negociar con gobernadores y tener armados mixtos en las provincias? Bueno, me parece que hay un poco de las dos cosas, ¿no? Yo creo que no es ni lo uno ni lo otro. Yo creo que hay que buscar un mix porque todas las situaciones de, de las provincias son diferentes, ¿no? En, no quiero poner ejemplos, pero... Ponga. no, Y bueno, si es de pero Córdoba, quiero mejor. decir, no, pero... Parece raro lo que pasó en Corrientes, ¿no? Que parecía que estaba el acuerdo casi dado y terminaron ahora con 3 senadores menos en contra en la Cámara de Senadores. Bueno, a ver, yo creo que en Córdoba, en Corrientes, lo que pasó que estuvimos, los que negocian esto, yo no estuve en las negociaciones, ¿no? Pero estaba al tanto, era quién era el candidato a gobernador, porque se elige gobernador en Corrientes. Sí. Entonces, intentando buscar un gobernador en reemplazo de Gustavo Valdés, y yo creo que Gustavo Valdés quería ponerlo, finalmente lo hizo, a su hermano. Y desde nuestro sector, nosotros no estábamos de acuerdo con que su hermano fuera el candidato, pues como la idea de armar un feudo político nuevo, ¿no? O sea, te lo doy a vos me la devolvés, que yo te queda todo en familia. No nos parecía que la Libertad Avanza pudiera convalidar políticamente esa circunstancia y por eso no llegamos a un acuerdo. Aunque por ahí el acuerdo nos hubiera sido beneficiosos, en términos políticos concretos, quiero decir, en términos políticos más de fondo, por ahí era no romper un poco lo que nosotros pensamos de la política, ¿no? Entonces, por eso no arreglamos ahí. Pero hay otros casos en los que sí hemos acordado con la provincia, por ejemplo, en el caso del Chaco, ¿no? Como vamos a acordar, ¿no? Como acordamos en la provincia de Buenos Aires con el PRO, obviamente no con el gobierno provincial, porque tenemos ideas diametralmente opuestas. ¿Y en Córdoba qué posibilidad de acuerdo, ministro? No, en Córdoba nosotros vamos a ir como la Libertad Avanza, no vamos a hacer acuerdo con el gobernador Yayora y con su partido político. Y con la posibilidad de... Primero porque no nos invitaron tampoco a hacer un acuerdo, ¿no? Sí, yo no me refería al gobierno, sino, por ejemplo, a Rodrigo de Loredo y ese sector del radicalismo. Yo creo que eso se está conversando todavía. Ustedes que conocen y que son periodistas que siguen la política permanentemente saben que el momento de cierre de listas es el momento más crucial, ¿no? Entonces ahí cada uno hace su puja, veremos. No puedo decir que vamos a llegar a un acuerdo o no, pero sí estamos atentos a la situación de Córdoba porque sabemos que tenemos un electorado muy favorable al gobierno nacional o que mira con buenos ojos al gobierno nacional, entonces no queremos de ninguna manera defraudar ese electorado, ¿no? Ayer se conoció la inflación, 1,6, un buen dato, 15% en los 6 meses, pero también se conoció que el dólar, estamos viendo que el dólar está despertándose de a poco y se acerca a la banda de 1.400. ¿Están preocupados con eso? Siempre se traslada a precios cuando el dólar empieza a trepar, inmediatamente el reflejo argentino va a precios. ¿Qué evaluación hacen de la situación? ¿Está controlado? ¿Esperan que siga trepando para llegar a la banda? Pero bueno, nosotros estamos re tranquilos, ¿no? No nos mueve un pelo el tema, ¿no? Entonces, las reglas están claras, porque la diferencia yo creo que es que el gobierno fijó reglas muy claras, aparte del piso y el techo de la banda, y dijo, bueno, cuando llegue al techo compro, y cuando llegue al piso, al revés, ¿no? Exactamente. Quiero decir, cuando llego al techo, compro pesos, cuando llego, es así, ¿no? A ver, Exactamente, Claro. es así. Sí. Vendo dólares en el techo y compro compra dólares exacto. en el piso. Como para no dejar que pase los 1.400, sacar pesos Exacto. del mercado. Pero esto se fundamenta particularmente en que la masa monetaria es la misma. Acá no se imprimen billetes, ¿no? Porque la vieja solución argentina era lo que ya me decía a mí mi padre, ¿no? Se agarra la maquinita,
y se soluciona todo el problema, ¿no? Como causa del cáncer argentino, ¿no? Entonces, acá eso no se hace. El gobierno dijo, estos son los dólares que hay en el Banco Central, esta es la masa monetaria. Estos pesos no se van a mover. De manera que si yo le quito, si yo me veo en la necesidad de vender dólares para sacar pesos del mercado, la inflación no tiene por qué moverse, ¿sí? Porque va a haber menos pesos para comprar bienes y servicios, con lo cual la economía se maneja en esos términos, ¿no? Se maneja en temas muy claros. Lo que pasa es que los actores de la economía tienen que terminar de comprender cómo son y cómo funcionan estas reglas de juego. Pero, digamos, mientras el dólar se mantenga dentro de las bandas, tenemos que estar tranquilos. Y como de las bandas no va a salir, porque la fijó el gobierno y la va a hacer cumplir, estamos bien. Ministro, estamos tranquilos. Le completo con otra económica. YPF. ¿Cuán preocupado está el gobierno por la situación de YPF, por este reclamo desde Estados Unidos? ¿Y considera que existe la posibilidad de que la Argentina, el Estado argentino, pierda control de la propiedad de esa empresa? No, cero problema. Para la Argentina, cero problema. Por varios motivos. Primero, porque la jueza Presca no tiene ninguna autoridad, porque hay un derecho soberano de la Argentina. O sea, un Estado, como los Estados Unidos, puede meterse con bienes de otro Estado que están en los Estados Unidos, pero no puede meterse con bienes de otro Estado que están en la Argentina. Y las acciones de YPF están en la Argentina, no están en Estados Unidos. De manera que no hay ningún motivo para preocuparse por la titularidad de las acciones de YPF. Así que desde ese punto de vista no estamos preocupados para nada. Aparte, imagínense que YPF yo creo que va a ser el mayor actor de la economía argentina de los próximos años, ¿no? Por su reserva de gas y petróleo no convencional. Estamos trabajando junto con todas las empresas energéticas para que tengan la infraestructura para poder exportar esa energía al mundo, ¿no? Con lo cual, yo diría que entre el campo, la minería y el petróleo y gas son el futuro de la economía argentina. Así que imagínense que si eso estuviera en riesgo estaríamos preocupados, pero estamos cero preocupados. Ministro, además quiero decirles una cosa. En los Estados Unidos quedan todavía varias instancias, ¿no? Está la instancia de la Cámara Federal, de primer distrito, creo que es, no sé, primero o segundo distrito, que está todavía, que tiene un sistema muy particular, ¿no? Ellos tienen que sortear los 3 jueces que van a intervenir en las apelaciones que presentó la Argentina sobre el fondo de la cuestión y ahora sobre la ejecución de sentencia. Eso seguramente llevará un tiempo. Y después está la Corte Suprema de los Estados Unidos también, ¿no? Y también está cualquier investigación que pueda hacerse sobre el sustrato de toda esta operación de venta, venta de YPF, compra de YPF, venta de acciones, venta de derechos litigiosos. Ahí hay toda una trama que... Si yo lo miro desde mi punto de vista, que no soy un especialista en el tema, ¿no? Digo, este episodio sucedió entre la Argentina y España, ¿sí? Pues la compra de Repsol, etcétera, sí. La expropiación también. Hubo unas sociedades de distinta constitución que eran la de los Eskenazi, la de Petersen, que se constituyeron también, creo que en España una, no sé si en Australia otra. Muy cercano a los Kirchner. Hasta ese momento no pasó nada en los Estados Unidos. Digamos, ahí hay que... La operación para investigar es por qué este grupo Petersen fue el que adquirió esas acciones de la sociedad. ¿Por qué las vendió la empresa Repsol? ¿Qué le pasaba a la empresa Repsol que no podía cobrar dividendos? ¿Por qué cuando entró el grupo Petersen como accionista empezó a cobrar dividendos y pudo pagar los créditos que recibió? Porque no puso un peso propio, los créditos que recibió para pagar. ¿Por qué después se expropiaron
las acciones por parte del gobierno de Cristina Kirchner. ¿Y cómo termina esto? Que nunca pasó en los Estados Unidos, cuando Burford adquiere los derechos de visión, termina eso en Estados Unidos. Si yo fuera a Estados Unidos, diría, che, pará, acá hubo un fraude para hacerse de estas acciones y están utilizando mi justicia para convalidarlo. No, pará, hagamos una investigación. ¿Saben cómo qué? ¿Ustedes recuerdan el tema de la FIFA? Sí, claro, el FIFA Gay. Bueno, cuando pasó lo de la FIFA, intervino el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, hizo una investigación, FBI, que la llevaron durante mucho tiempo silenciosa, y finalmente se terminó en ese escándalo donde metieron a todos los integrantes presos, una cosa tremenda. Bueno, acá había que ver qué pasó entre el Fondo Burford, el Grupo Peters, en las empresas españolas, Repsol, el gobierno argentino de ese momento, para llegar a esta situación. Ya definió, ¿no? Bueno, pero dijo que están todavía negociando, ¿no? Eso se está conversando todavía. Una de las mejores del país, dijo. No la bueno, nos quedó por preguntarle el tema de la reunión que está comenzando en pocos minutos de la mesa de enlace con el presidente Javier Milei. Ya llega Alejandro Roldán en un ratito y nos va a poner al tanto de cómo está esa situación. Y mucha atención de parte de la gente, ¿no? Viendo la transmisión, la verdad que... Sí, qué bueno. Absolutamente. Mucho interés. Es muy valioso y muy importante que los funcionarios del Gobierno Nacional hablen con los medios y sobre todo con los medios que están fuera de la Ciudad de Buenos Aires también, ¿no? Así que valoramos mucho todo este tiempo que nos dio el jefe de gabinete. No sé si está por ahí todavía el ministro, solamente para despedirlos y agradecerle muchísimo el contacto con La Voz en Vivo. No, estoy acá, me quedé congelado. Sí. No sé Lo que pasa es que usted no tiene agua, no tiene heladera, ahora no tiene refrigeración, está complicado. Se le han cortado la luz también. Ministro, está por comenzar ahora una reunión del presidente con la mesa de enlace. ¿Qué expectativas tienen de eso? Porque también es una relación que tuvo algunos tironeos con la restitución de las retenciones a nivel anterior. ¿Habrá algún anuncio? No, a ver... para ponerlo claro, la restitución de las retenciones estuvo expresamente impuesta en la resolución, ¿no? O sea, lo que no quita el gobierno que dijo, mira, el campo... te la saco por este periodo para que liquides ahora con mejor precio, pero te las voy a volver a poner en tal fecha, porque el Estado no puede prescindir. Ojalá, digamos, si ustedes me preguntan a mí, yo diría, no soy el economista, no manejo las cuentas públicas, pero yo diría, yo estoy seguro que en el momento que se saquen las retenciones va a incrementarse muchísimo la producción. Pero hoy necesita la plata de las retenciones el gobierno, porque si no, no puede financiar los gastos. Entonces, como le decía al principio, no se puede hacer todo al mismo tiempo. El presidente Milei quiere tener la mejor relación, por supuesto, con el sector agropecuario, con el sector que la representa, que es la mesa de enlace, la tiene con Nicolás Pino en la rural. Este sector que ha sido tan importante en momentos muy críticos de la historia argentina, no nos olvidemos lo que pasó en el año 2008, ¿no? Cuando se crea la mesa de enlace para oponerse a la discrecionalidad del gobierno de los Kirchner. A mí me parece que lo importante ahí es tener una relación y empezar a tener un poco más claro el panorama hacia adelante. Yo creo que de eso se va a tratar la reunión del presidente hoy con la mesa de enlace, en comentarles cómo está viendo la evolución del sistema, del programa hacia adelante, y ahí les dirá, bien, yo lo que veo hacia adelante con respecto a este tema es esto. Yo no puedo decirlo porque no será el presidente que lo converse con los integrantes de la mesa de enlace. Ministro, muchísimas gracias por el tiempo. La verdad que ha sido un placer charlar con usted, hablar, pimponear varios de los temas más importantes que no solamente le preocupan a los cordobeses, sino también a los argentinos. Ha sido muy amable, ojalá que no sea el único contacto. Bueno, cuando ustedes quieran, mucho gusto. Muchas gracias.